Gloria sea al Señor. Una vez más, mis amados hermanos, los saludo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, deseando con todo mi corazón que la paz y la gracia de nuestro Dios repose sobre cada uno de vuestras vidas y sobre vuestras familias, deseando que en estos momentos difíciles que estamos atravesando, sea el Señor, nuestro pastor, que aunque estemos pasando por valle de sombra y de muerte, su vara y su callado nos infunda aliento. Amén. Así que confiemos, hermanos, en el Señor en cualquier circunstancia, sea de nuestra vida, aún en los momentos más difíciles, confiemos. No solamente, hermanos, que Él nos va a sostener, sino confiemos que Él es poderoso. Él es poderoso y que para Él nada es imposible. Y si en su gran amor y en su gran misericordia y en su gran voluntad está poder sanarnos de cualquier enfermedad de una manera sobrenatural, Dios es poderoso para hacerlo. Y si no, igual, hermanos, con todo, nosotros seguiremos alabando y bendiciendo su santo nombre, porque Dios no está sujeto, hermanos, a los deseos de los seres humanos. Amén. Él hace conforme a su voluntad. Por eso nuestra oración debe ser como nuestro Señor Jesús nos enseñó, ¿verdad? A orar. Cuando sus discípulos le preguntaron, enséñanos a orar. Y Él les enseñó diciendo, cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, así también aquí en la tierra. El establecimiento del reino, aparte de ser algo físico, hermanos, cuando nosotros hablamos del reino de Dios que se establezca o que venga, es cuando la voluntad de Dios se establece y se hace. Amén. Entonces, cuando nosotros vivimos en esa dimensión del reino, es que estamos haciendo la voluntad de Dios, no la nuestra. Amén. Nosotros podemos pedir y Dios, que es bueno, puede conceder si esa es su voluntad. Pero si esa no la fuera y permitiría la enfermedad, el sufrimiento y aún la muerte, esa es su voluntad. Y por lo tanto, hermanos, aunque nosotros no entendamos las razones por las cuales Dios permite ciertas circunstancias en la vida, sobre todo de sus hijos, ¿verdad? Eso, hermanos, no significa de que Dios ha menguado, de que Dios ya no nos oye, de que Dios dejó de ser bueno, dejó de ser misericordioso o dejó de ser poderoso, amén, sino que Él hace conforme a Él le place. Y como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Quién podrá decir el barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero de hacer del barro como a él le da la gana? Entonces, hermanos, Job dijo, ¿recibiremos de Dios solamente los bienes y no los males? Jehová dio, Jehová quitó. ¿Okay? Él nos dio la vida, Él nos la puede quitar. Él nos da la salud, Él nos la puede quitar. Él nos da la paz y Él también nos puede traer tribulación, hermanos. Así que no solamente recibamos las cosas buenas, las bendiciones, o cuando todo nos va bien, bendigamos el nombre del Señor y alabemos su nombre y todo, sino que también aún en los momentos difíciles de nuestra vida, reconozcamos que Dios tiene control de todas las cosas. Y claro que hay que pedir por sanidad, que hay que pedir por la vida, que hay que pedir por el sustento, hay que pedir, hermanos, por la bendición de Dios, lógicamente, porque son cosas en las cuales nosotros anhelamos vivir, pero hermanos, Dios obra como Él quiere. Y si Él permite situaciones difíciles, Él tiene sus razones. Por eso que en Job dice, Dios no hace nada de balde. Eso significa que todo lo que Dios hace y permite en la vida de los seres humanos y sobre todo de sus hijos, no es por gusto. Siempre hay un propósito. Dice, y no atribuyó despropósito alguno Job al Señor. Eso quiere decir que todo lo que Él permite, aún lo malo, la tragedia, el dolor, el sufrimiento, la pérdida y cualquier otra cosa terrible que pueda acontecer en nuestra vida, es porque en medio de todo hay un propósito. Tal vez nosotros no lo entendamos, no lo sabemos, no lo comprendamos porque somos seres limitados y no podemos comprender la mente de Dios, los planes del Señor para cada ser humano, pero Dios todo lo hace con un propósito. Hay un propósito en todo lo que Dios hace y permite en nuestra vida. Así que les envío un fuerte
abrazo y un fuerte saludo para todos, hermanos, a cada uno de ustedes y a aquellos que después pueden escuchar y ver este video, esta grabación, porque el mensaje está siendo siempre grabado, y que Dios pueda fortalecer sus vidas, pueda sostenerlos y pueda bendecirlos por medio de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Dicho todo esto, vamos a continuar entonces, mis amados hermanos, con la serie que habíamos empezado el día domingo pasado, ¿verdad? Habíamos iniciado una serie de mensajes, amén, que hablábamos del amor. ¿Recuerdan? Hemos hablado del amor y habíamos dicho de que una de las consecuencias del amor, cuando nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, y no solo, sino también aún las personas del mundo, practicamos el amor, amén, ponemos en práctica el amor. Y recuerde que le he explicado, ¿verdad?, un poco la diferencia entre el concepto o la definición que se tiene de amor en el mundo occidental, o sea, en nuestro contexto actual, como personas occidentales que somos, y en el concepto oriental, sobre todo en el concepto bíblico. Que cuál es la definición, cómo se entienden, cómo entendían los judíos qué cosa es el amor. Algo que usted tiene que entender, hermanos, que el mundo occidental, sobre todo, vive sus pensamientos, su ideología y su concepto es en base al pensamiento griego. Recuerde que los griegos influenciaron el mundo entero con su filosofía y con su conocimiento. Es por eso que se habla mucho de la filosofía griega. Tal es así que hay palabras, habíamos dicho que hay muchas palabras que nosotros incluso las hablamos en español, pero que sus raíces son griegas, ¿verdad? Sus raíces son griegas, muchas palabras. De manera de que los griegos, aunque si el Imperio Romano, que fue el último gran imperio que se levantó sobre este planeta, conquistó militarmente el mundo antiguo de aquel tiempo, pero los griegos, hermanos, conquistaron con su ideología. O sea, el imperio griego macedonio permaneció, no cayó en el aspecto cultural, en el aspecto, diríamos, de conocimiento, ¿ok?, del lenguaje, incluso porque la lengua que se hablaba en el primer siglo, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, en el mundo entero de aquel tiempo, en el mundo conocido de aquel tiempo, era el idioma griego. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender para poder tener una comprensión clara de las escrituras es que el pensamiento griego, o sea, la forma de entender de la mente de los griegos y de la filosofía griega, es totalmente distinto a los conceptos hebreos, orientales. O sea, el hebreo, vamos a centrarnos en los judíos, en los hebreos, ¿verdad? No en el resto de pueblos orientales, sobre todo porque es lo que nos interesa, ¿verdad? Los judíos o los hebreos, hermanos, la forma de entender las cosas eran a través de formas concretas, ¿ok? Concretas, cosas que se podían palpar y se podían sentir. Mientras que el concepto griego de entender las cosas es a través del modo abstracto, ¿ok? De modo abstracto, de imágenes, de ideologías, no de algo concreto, palpable. Entonces eso es lo abstracto. Por eso que cuando se habla del amor, el amor en su concepción hebrea es completamente distinta a la concepción griega. Mientras que para la mente griega el amor es algo abstracto que está basado solamente en una ideología, y hay muchas formas de entender el amor para los griegos, ¿okay? Por eso que incluso cuando usted ve la palabra amor en griego hay distintas definiciones que se le da. ¿Okay? El amor eros, el amor erótico, el amor filos y así. Entonces hay distintas formas de entender el amor, pero es algo abstracto. Está basado solamente en un pensamiento o en un sentimiento que alberga en su mente o en su corazón. Mientras no es nada tangible, no es nada concreto. Mientras que el concepto del amor en la mente hebrea y en la palabra hebrea es el concepto de dar. ¿Okay? Amar en la mente judía, en la mente hebrea, es dar, es entregar
algo en beneficio del otro, de las demás personas. Eso es amar. Por eso que le expliqué que la Biblia, las Escrituras nos enseñan, cuando se habla del amor de Dios, Dios es amor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es amor? ¿Porque Él tiene solamente un sentimiento que suspira y que dice yo amo a esta humanidad? ¿Nada más? No. Eso no es el concepto del amor que Dios tiene, o por la Biblia dice que Dios es amor. ¿Por qué? Porque Él siempre está, ¿qué cosa? Dando. Él está dando, Él nos da vida. Mire, ya solamente para empezar, Él da vida a toda la creación. Por lo tanto, ¿Él ama a toda la creación? Claro que sí. Claro que sí. Ama, ¿por qué? Porque da. ¿Qué cosa nos da? Nos da la vida, nos da el aire que respiramos, nos da el sol, la luna, las estrellas que alumbran y traen, hermanos, muchos beneficios a toda la creación. Nos da el sustento, que la tierra produzca. Y Dios está dando, cada día está dando, está dando, está dando. Por eso que Dios es amor, porque Dios da, entrega, y sin recibir nada a cambio. Él no está pensando dar para recibir. Él simplemente da, da, da. Por eso que se nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él entregó, Él dio a su Hijo unigénito, ¿okay?, en beneficio de la humanidad pecadora, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pues no envió, dice Dios, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Gloria a Dios. Yo no sé, hermano, si usted se alegra por ese amor que Dios ha tenido para con usted y para conmigo y para con toda la humanidad. Entonces, Cristo también dice, amó a la iglesia de tal manera que se dio a sí mismo por ella, para purificarla y santificarla. O sea, ¿cómo se dio? Entregó su vida. Derramó su vida, su alma, su sangre en la cruz del Calvario para el beneficio de la humanidad. Entonces, Él entrega, Él da. Eso es amar. Por eso cuando usted ve la definición de amar o del amor en 1 Corintios 13, ahí se habla de todo. El amor es sufrido, el amor no busca lo suyo, el amor no se envanece, el amor todo lo cree y todo el etcétera de las definiciones que da de lo que es el amor. Entonces, mis amados, pero habíamos dicho de que ahora nosotros que hemos recibido el amor de Dios, ahora también nosotros tenemos que amar. Y una de las consecuencias que trae el dar amor es que produce vida. El amor produce vida. El que ama, al final tiene la vida. Todo aquel que practica el amor, porque el amor hay que practicarlo, no hay que sentirlo, hay que practicarlo, ¿ok? Así que diga conmigo, el amor no es solo sentir, el amor es practicar, hay que practicarlo. Entonces, cuando nosotros practicamos el amor, ¿qué es lo que sucede? La recompensa de esa práctica es la vida. Tenemos y mantenemos la vida eterna que Dios nos ha dado, y al final Dios nos recompensará con la vida eterna, ¿ok?, en la resurrección de los justos. Entonces habíamos dicho que la consecuencia del amor o del amar, vamos a decirlo así, la consecuencia de amar es que obtenemos vida. Amamos, obtenemos vida. Cuando amamos, obtenemos vida. Por eso que el centro de la vida cristiana, el núcleo de la vida cristiana es el amor. Amén, es el amor. Gira en base al amor a Dios, el amor al prójimo y el amor entre los hermanos en Cristo, como Cristo nos amó, que es el nuevo mandamiento que el Señor nos dio. Gloria a Dios. En base a eso, entonces habíamos dicho nosotros, pero hay una clase de amor, amén, que en vez de producir vida, ¿qué produce? Muerte. Amén. Produce muerte.
Y esto es paradójico, ¿verdad? Uno dice, pero ¿cómo así? ¿No dice que el amor produce vida? Claro que sí. Pero cuando practicamos el amor de la cual Dios nos enseña. Cuando imitamos a Dios. Por eso dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Dios es amor. ¿Y qué quiere decir eso? Dios da. Entonces nosotros también tenemos que dar. Pero hay, hermanos, un tipo de amor o tipos de amor que en vez de traer vida, traen ¿qué cosa? Muerte. Y eso es lo que estamos desarrollando, hermanos. Habíamos iniciado el domingo pasado y vamos a continuar en esta preciosa mañana. Amén. Pidiendo que el Señor añada siempre bendición a su palabra. Y vamos entonces a pasar rápidamente, hermanos, a ver entonces de qué estábamos hablando entonces, cuál era el título del mensaje. Y el título del mensaje eran amores que matan. ¿Ok? Hay amores que matan, definitivamente, amores que matan. O sea, que en vez de dar vida, producen muerte. Y vamos a ver, el primero habíamos visto que era, ¿cuál era? El amor a uno mismo o el amor a sí mismo, lo que se conoce también como el egoísmo. Ese amor a sí mismo producía ¿qué cosa? La muerte. Porque en vez de dar, que es lo que se nos dice, porque mire, ese amor a sí mismo es también dar. Pero en vez que esté dirigido hacia los demás, es darse a uno mismo. ¿Ok? Eso es justamente el amor a sí mismo. El darse a uno mismo. El darse el tiempo solo para nosotros, el dinero solo para nosotros, el bienestar solo para nosotros, la comida solo para nosotros y no pensar nunca en las necesidades de los demás. En satisfacer solo nuestros deseos y nunca pensar en lo que la gente necesita, en lo que los demás necesitan. Eso es lo que había mucho que se habla. La Biblia lo denomina también como egoísmo, del egoísmo. Un amor desmesurado por sí mismo. Entonces ya lo hemos desarrollado y si usted no lo ha escuchado, puede escuchar ahí la primera parte de esta serie de mensajes de los amores que matan. Ahora vamos a ver, hermanos, el segundo amor que mata. Amén. Y el segundo amor que mata es el amor al dinero. Diga conmigo, el amor al dinero. El amor al dinero es otro de los amores que producen la muerte. Oiga eso. El amor al dinero es otro de los amores que en vez de producir vida, produce muerte. Por eso que es un amor que mata. Así como el amor a uno mismo, y obviamente están relacionados, están ligados muy fuertemente estos dos tipos de amores, están ligados, uno y el otro se compenetran el uno con el otro, ¿verdad? Así que vamos a leer nuestro texto base, que se encuentra en la primera epístola o carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, del verso 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Leamos una vez más nuestro texto. Pues el amor al dinero, no el dinero, oiga eso, el mal no es el dinero, ¿ok? Sino es el amor al dinero. Es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Que el Señor, hermanos, añada bendición a su palabra. Entonces aquí, hermanos, el apóstol Pablo, escribiendo nuevamente a Timoteo, le está diciendo en su primera carta que uno de los males que aqueja a la humanidad y que produce, obviamente, después lo vamos a ver, que produce la muerte no solamente del cuerpo, sino que la muerte eterna, la condenación eterna, es el amor al dinero, y que es la raíz
de toda clase de mal. Y cuando Pablo está hablando o está escribiendo esta carta a Timoteo, le está diciendo, hermanos, a causa de las diferentes situaciones que se estaban viviendo dentro de las iglesias. Ciertas actitudes que los cristianos estaban teniendo en la iglesia de Éfeso, porque recuerde usted que Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso, de la cual, hermanos, los creyentes, no solamente los creyentes, sino que cuando me refiero a los creyentes me estoy refiriendo no solo a las ovejas, sino aún en el contexto se está refiriendo sobre todo a los pastores. El contexto de la cual está escribiendo el apóstol Pablo se está refiriendo a los pastores, a los maestros, a los predicadores. Oiga eso. Y obviamente también a las ovejas. Pero el contexto está dirigido, está, diríamos así, inspirado en lo que estaba sucediendo con ciertos maestros o pastores que estaban metidos en las congregaciones y hermanos que estaban pues usando la fe como una fuente de riqueza. O sea que se estaban enriqueciendo, enriqueciendo no espiritualmente, sino materialmente por medio de la fe. Por medio de la fe se estaban enriqueciendo, como también lo va a decir el apóstol Pedro, que vendrían falsos maestros que a causa, hermanos, de este amor al dinero, a las ganancias deshonestas, harían mercadería de los creyentes. Con toda clase, hermanos, de palabras fingidas, vendrían, hermanos, adulando a los creyentes, para que los creyentes pudieran de algunas maneras, siendo manipulados por esta gente, pudieran darles su dinero, entregarles sus bienes. ¿Por qué? Porque una de las cosas que sucedería en el fin de los tiempos o en los postreros días es, hermanos, que la gente se volvería amante del dinero. Y lo vamos a ver rápidamente. Miren. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 2. ¿Verdad? Que es el texto que usamos el domingo pasado, cuando hablamos de los hombres que eran amadores de sí mismos. La Nueva Traducción Viviente, nuevamente, traduce este texto de la siguiente manera. Los hombres serán egoístas, lo que la Reina Valera del 60 traduce como amadores de sí mismo. La Nueva Traducción Viviente correctamente también traduce serán egoístas, porque es eso lo que significa amador de sí mismo. Entonces, si nosotros queremos traducirlo como la Reina Valera tradujo esta partecita, traduciríamos así. En los postreros tiempos, los hombres serán amadores de sí mismos. Y luego dice, amantes del dinero. Oiga, y nuevamente le dije que en esa oportunidad, el domingo pasado le dije que las características que el apóstol Pablo está mencionando aquí son de las personas que estarían metidas dentro de las congregaciones. No está hablando de la gente, hermanos, de afuera, de la gente que no conoce a Dios, de la gente del mundo, porque ellos son así, ellos son amadores de sí mismos, son egoístas, es algo natural en el ser humano caído, pecador, con esa naturaleza inclinada solamente a lo malo. Pero aquí lo que está describiendo el apóstol Pablo se está refiriendo a las personas, a los individuos, hombres y mujeres que estarían metidos dentro de las congregaciones. No solamente como ovejas, sino sobre todo, hermanos amados. Y esto es lo triste. Esto es lo que hace peligroso de estos últimos tiempos. Porque uno puede entender que en una congregación, puede entender, no debería, pero uno puede entender que dentro de las congregaciones puedan haber ovejitas, hermanos, que todavía no han consagrado su vida, no han entendido bien el mensaje del Evangelio, todavía, hermanos, están viviendo como la Biblia o Pablo lo menciona, en su condición carnal, amén, como el hombre natural y no como un hombre espiritual. O sea, están viviendo en la carne en vez de vivir en el espíritu, y que estos pues sean amadores de sí mismos o egoístas
o sean amantes del dinero. Eso uno lo puede entender porque hay hermanos creyentes que han sido lavados con la sangre de Cristo, pero que todavía tal vez recién están comenzando o están en ese proceso o tienen áreas en su vida que todavía no han, hermanos, rendido a los pies del Señor y todavía muestran este tipo de características que no deberían mostrar. Pero lo que haría peligroso de los últimos tiempos o de los días postreros que estamos viviendo es que esa característica se daría principalmente, mis amados hermanos, en los líderes de las congregaciones. O sea, los que fueron llamados por Dios o los que desearon ellos mismos el obispado, me refiero a ser pastores, maestros, predicadores, líderes, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera. Una de las características que ellos tendrían, y por ende también obviamente las ovejas, es que serían hombres amadores de sí mismos y amantes del dinero. Amantes del dinero. Ya le dije, uno se espera que una oveja que no tiene el pleno conocimiento de la palabra pueda tener este tipo de características, que no debería, porque los hijos de Dios no deberíamos tener estas características, pero uno puede entender, como le dije, de que una ovejita pueda tener este tipo de cosas todavía en su alma, en su corazón. Pero hermanos, un líder, un pastor, un maestro, un predicador que enseña la palabra, que predica la palabra, y que tenga esta característica que es amante del dinero, o sea que quiera conseguir el dinero a toda costa, pero no para darlo, sino para sí mismo. Por eso que les dije que están completamente ligados, el amor a sí mismo con el amante del dinero, porque ellos están afanados y están desesperados y deseosos de obtener riquezas y dinero, pero no para ayudar a los demás, no para actuar de una manera altruista, sino para beneficio de ellos mismos. O sea, obtienen dinero, pero ¿por qué? Quieren ganancias, quieren dinero, quieren riqueza, pero lo quieren para ellos mismos, para satisfacer sus propios deseos egoístas, sus propios deseos personales como seres humanos que son. La Reina Valera de 60 lo traduce así: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Entonces, la Reina Valera de 60 traduce amantes del dinero como avaros. La palabra literalmente en el griego dice amantes del dinero. ¿Ven? Aquí la Reina Valera tradujo como avaros. La versión Kadosh, la Biblia israelita nazarena, traduce: la gente será amadores de sí, adoradores del dinero. Oiga eso, adoradores del dinero. Y nuevamente le hablo y le digo que estas son las características que tendrían los individuos dentro de las congregaciones. Y sobre todo los líderes. Y hermanos amados, yo creo que ninguno de los que podemos leer estas palabras que fueron escritas por el apóstol, inspirados por el Espíritu Santo, y que miramos hoy nuestra realidad como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, yo creo, hermanos, que ninguno de nosotros es ajeno a darse cuenta la realidad que estamos viviendo, en que verdaderamente la gran mayoría, un alto porcentaje, no todos definitivamente, pero un alto porcentaje, no solamente de ovejas, sino sobre todo un alto índice de porcentaje de pastores, de líderes, de predicadores, de evangelistas, de cantores, músicos, que ministran en las congregaciones, hermanos, son amantes del dinero, son avaros, son adoradores del dinero. Por eso es, hermanos, que en estos últimos, diríamos, 30 años aproximadamente, se ha puesto muy de moda y es algo que ha encontrado una
ha dado cabida a puertas abiertas dentro de las congregaciones y de los corazones, hermanos, de las ovejas y de los pastores, sobre todo los pastores, porque son ellos los que transmiten las enseñanzas al pueblo de Dios, es el evangelio de la prosperidad. Que es un evangelio, yo lejos de llamarlo evangelio de la prosperidad, porque ese mensaje no prospera a nadie, sino que es el mensaje de la avaricia, es el evangelio de la avaricia, es el evangelio del amor no a Dios, ni a tu prójimo, ni a tu hermano, sino que es el evangelio del amor al dinero. El amor al dinero. Esos predicadores, sobre todo los más famosos que pululan en la farándula cristiana, ¿ok? Son predicadores, pastores, que lo único que hablan y lo único que les interesa es solamente el dinero. Sus mensajes están, hermanos, solamente diríamos, concentrados. Sus mensajes, sus sermones, sus predicaciones, hermanos, están enfatizados únicamente en el dinero. Pero no para darlo a los necesitados, sino que es para que la gente les traiga el dinero a ellos. Y ellos son los que se enriquecen. Ellos son, hermanos, los que tienen. Ellos son los que tienen grandes casas, grandes carros, casas con piscina. Pasean perros de más de 12,000 euros y dólares. Se dan la gran vida, viajan, hermanos, en jets privados, viajan, y si viajan, hermanos, como los demás, pero viajan en primera clase. Hombres avaros, hombres amadores del dinero, hombres adoradores del dinero. Y eso es lo triste, y eso es lo que hace peligroso estos últimos tiempos. Yo una vez le dije, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que le mencioné? Por medio de la palabra del Señor que nos enseñaba, la Biblia nos decía, hermanos, que Pablo, cuando se está despidiendo de los pastores de la iglesia de Éfeso, los reúne a todos y él les dice: yo sé que después de mi partida se introducirán a escondidas lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres malvados que arrastrarán a los discípulos tras de sí. De manera que la Escritura nos advierte de que ya, hermanos, mire, a partir del primer siglo comenzaron los falsos maestros, los falsos pastores, y aún de entre la misma iglesia se habrían de levantar hombres, hermanos, que lo único que traerían y lo único que les interesaría era, hermanos, justamente obtener de la religión, obtener de la fe, hacer de la fe mercadería, porque lo único que les interesaría es el dinero. Serían hombres amantes del dinero, serían hombres avaros, serían hombres adoradores del dinero. Por eso que, y Pablo los llama lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Hoy, hermano, la gran mayoría de pastores que están predicando y están en los púlpitos y están ahí enseñando y dirigiendo a las congregaciones con más de 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 miembros, son hombres amantes del dinero. Son amantes del dinero, son avaros. ¿Ok? Y Pablo los llama lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, los van a devorar, los van a trasquilar, les van, hermanos, literalmente, por medio, usando las escrituras sacadas de su contexto, habrían de trasquilar a las ovejas. No esquilarlas, sino trasquilarlas, quitándoles toda su lana. Hay pastores, hermanos, y predicadores, y evangelistas, y cantantes, y músicos, que no les interesa la obra del Señor, que no les importa ministrar a las ovejas, que no les importa, hermanos, las almas en sí, sino que lo único que les importa es la lana de ellos. Y si hacen todo lo que hacen para que más gente entre a sus congregaciones, y más gente se convierta, no porque les interese la salvación de ellos, sino porque lo único que les interesa es el dinero, porque saben que mientras más personas tienen dentro de sus congregaciones, más dinero les ingresa. Obviamente,
No estoy diciendo que todos son así, pero lamentablemente nosotros podemos ver hoy, hermanos amados, que el más alto porcentaje, la gran mayoría, podríamos decir el 90% de los pastores y predicadores, y obviamente también ovejitas que están metidas, que han abrazado estas enseñanzas, estas ideologías y estas falsas doctrinas que vienen inspirados por los demonios, hermanos, se han vuelto amantes del dinero. Y Pablo lo describe como lobos rapaces. ¿Sabe cómo usted descubre a un lobo en medio de la congregación y sobre todo si está en un púlpito? A los lobos se les reconoce por el hocico. ¿Ok? Por el hocico. Por lo trompudo que son. De manera que, ¿cómo va a reconocer a usted a un lobo? Si el que le está predicando de repente es un lobo, por lo que habla. Por eso le decía por el hocico. Porque acuérdese lo que el Señor Jesús nos enseñó. Que de la abundancia del corazón habla, ¿qué cosa? La boca. Si ellos son amantes del dinero, lo único que van a hablar, bueno, no lo único, pero de sus mensajes, de sus prédicas, casi todas, en su gran mayoría, estarán dirigidas en base al dinero, a la prosperidad económica. Obviamente con palabras fingidas, contextos sacados de su contexto, para manipular a las ovejas y engañarlas de que por medio de que ellos den o siembren, Dios los va a bendecir de tal manera que ellos también se volverán ricos. Pero ellos tienen que sembrar en la iglesia o en el ministerio de esta gente. Entonces sus mensajes están enfocados, hermanos, al dinero. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Como ellos, su corazón está lleno de amor al dinero, entonces de lo único que van a hablar o de lo que más énfasis van a hacer es el dinero, el dinero, el dinero y el dinero. Para muestra de un botón, un pseudoapóstol, por ejemplo, muy aclamado, admirado, ¿verdad? Por muchos, yo no entiendo. Bueno, cada quien tiene lo que se merece. Por mucha gente cristiana, Guillermo Maldonado, y hay que decir a los lobos con su nombre, ¿okay? Guillermo Maldonado es uno de ellos. Este pseudoapóstol, por ejemplo, enseñaba, hermano, y enseña de que, ¿sabe cuál fue el verdadero pecado que el hombre cometió, nuestros primeros padres, en el huerto del Edén? Él dice que la razón por la cual el pecado se introdujo en el mundo y el pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, es que le habían robado los diezmos a Dios. Oiga eso. Para Guillermo Maldonado, el pecado de Adán consistió en que le robaron el diezmo a Dios. Oiga, mire, su mente de esa gente está tan podrida y sus corazones y su alma está tan llena del amor al dinero que son capaces de blasfemar, son capaces, hermanos, de distorsionar las escrituras de tal manera que ellos le hagan decir o la interpretan como ellos quieren que diga para poder sacar dinero a la gente. ¿Y cómo? ¿Por qué dice él, hermanos, que fue el pecado del hombre, de Adán y Eva, nuestros primeros padres, fue el robarle los diezmos a Dios? Porque el Señor le dijo, mire, de todos los frutos del huerto podrás comer, tuyos son. ¿Okay? Come, puedes comer de todos los árboles, de los frutos que hay en el huerto. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto, no lo comerás porque ese es mío. Ahora, ¿el Señor dijo que era suyo? No, pero Él le añade esa palabra. Dice, porque ese árbol le pertenecía a Dios. De manera que Adán no lo podía comer de todos los frutos, del 90% de árboles que habían en el huerto. Pero de ese árbol que representa el 10%, el diezmo, y eso obviamente para él es dinero, él no lo debería tocar porque eso le pertenecía a Dios. Entonces, cuando Adán y Eva comen del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, ellos están
cogiendo del fruto que le pertenecía a Dios, que era de Dios y que ellos no lo podían coger. Y ellos tomaron y comieron. O sea, no les bastó, dice él, los frutos que habían en el huerto, sino que también comieron del fruto del árbol que era de Dios, que era el diezmo. Y por eso entró el pecado y la muerte en el mundo. Así que dicen ellos que cuando tú no diezmas, te estás comiendo del fruto prohibido y por lo tanto te viene la muerte. ¿Es eso cierto? No. ¿Es esa enseñanza verdadera? No. Es una falacia, es una mentira, es un engaño, es un error. La desobediencia del hombre no tiene nada que ver con el diezmo. O sea, ahí no está metido el diezmo. ¿Ok? No está metido el diezmo. Hoy, obviamente, muchos predicadores y pastores se han enriquecido a través de... Por eso que están interesados en que sus congregaciones crezcan, porque ellos saben que mientras más crecen, más diezmo les entra, y el diezmo, según la administración de las iglesias cristianas evangélicas, es para los pastores. Mientras que las ofrendas es para los gastos de la congregación y para ayudar a algún necesitado si es que se ayuda, pero el diezmo que entra, el 10% que exigen a sus congregantes, a sus miembros, es para los pastores. Y por eso que los pastores están afanados en que las congregaciones crezcan. Y si crece a 1000, el pastor sigue siendo pastor de 1000. Si crece a 5000, a 10,000, a 20,000, el mismo pastor sigue siendo pastor de 20,000. Y si 20,000 diezman, imagínense usted cuánto dinero les entra. Por eso que es negocio redondo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son amantes. Y obvio, usan textos, hermanos, de Malaquías, sacándolo de su contexto. Ese texto, yo se lo voy a decir bien claro, hermanos. Si hay alguien aquí en medio nuestro, y lo hay, yo sé que lo hay, hermanos que diezman, ¿ok? No está mal. Usted puede diezmar si usted quiere. ¿Qué es de diezmar? Dar el 10%. Dar al Señor como ofrenda el 10%. Si usted lo hace y tiene costumbre por hacerlo, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero yo como pastor, yo no puedo decirle a usted de que el diezmo es obligatorio. Ni mucho menos puedo decirle que si usted no diezma, usted le está robando a Dios. Y peor aún le puedo yo decir que si usted no diezma, usted se va a ir al infierno. Porque es lo que dice, vosotros me habéis robado. Y ellos dicen, ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y le dicen a las congregaciones, a las ovejas, y vosotros sabéis que ningún ladrón tendrá parte en el reino de Dios. Entonces, obvio, ¿quién se quiere ir al infierno, al castigo eterno? Nadie. Entonces las ovejitas, hermano, tienen que dejar de quitarle alimento a su hijo, la leche a su hijo, el vestido, para llevar los diezmos fieles ahí, el 10% a la iglesia, y ellos no tienen ni carretilla mientras el pastor se maneja su último carro de último modelo. Esos son ladrones, amantes del dinero. Si usted quiere diezmar, lo puede hacer. Usted puede dar el 10%, usted puede dar el 5%, usted puede dar el 20%, el 30%, el 50%. Si quiere el 100%, lo puede dar. Es cosa suya, conforme haya propuesto en su corazón. Pero ya el diezmo no es algo obligatorio. ¿Por qué? Porque para empezar, el diezmo pertenece al antiguo pacto. ¿Ok? Y no era dinero. Era los frutos de la tierra y los animales. Tanto verduras como frutas de los árboles y los animales. Se tenía que llevar el diezmo, y ese diezmo se llevaba al templo en Jerusalén, y los judíos tenían que comer, ellos mismos tenían que comer su diezmo con los sacerdotes, con los levitas también, en Jerusalén. O sea, mire, a tan sinvergüencería hemos llegado en estos tiempos de esta gente amante del dinero, que los que practican o imponen la práctica del diezmo en las congregaciones, ni siquiera, hermanos, tienen el decoro de administrarlo o de establecerlo como las escrituras los establecen. Porque las escrituras, cuando habla del diezmo en el antiguo pacto, manifiesta cómo debe ser administrado. Se llevaba 3 veces el diezmo. Y uno de ellos era para el huérfano, la viuda y el extranjero, el menesteroso.
Los pobres no estaban llamados a diezmar, porque ese era como un tributo de la tierra, del usufrir de la tierra del Señor, de la tierra de Canaán. Pero para sustento de los levitas, que ellos no tenían posesiones, no tenían casa, no tenían nada, porque la herencia de los levitas y de los sacerdotes era el Señor. Entonces ellos no tenían ninguna posesión, no tenían heredad, no tenían parcela, no tenían nada. Entonces por eso que Israel tenía que llevar el diezmo para ellos. Hoy los pastores no tienen nada, tienen más que usted, tienen mejores casas que usted. No todos, obviamente, ya le dije, no todos, pero la gran mayoría. Y no porque se rompan el lomo trabajando, sino porque hacen mercadería de vosotros. Y es por eso que la gente del mundo tiene más discernimiento que las ovejas que están metidas dentro de las congregaciones, y es por eso que el Evangelio, como Pedro lo dice, de que por causa de ellos el camino de la verdad, que es el Evangelio, sería blasfemado por los gentiles. Y la gente, mírelo usted, la gente habla mal, no quieren ni siquiera venir porque dicen, no, ¿para qué? ¿Para que me roben ahí mi dinero? ¿Que yo voy a trabajar para el pastor? Entonces, mis amados, lo triste, como le dije, y lo que hace peligroso los últimos tiempos es que los que serían amantes del dinero, sobre todo, iban a ser los pastores, evangelistas, músicos, cantantes, maestros, ahora disque apóstoles y profetas. La gran mayoría de todos estos, por eso digo la gran mayoría, no digo todos, la gran mayoría de todos estos son amantes del dinero y avaros y adoradores del dinero. Entonces, esto es lo triste. Esto es lo triste, mis amados. Y la gente lo ve. La gente ve esa diferencia que hay en que los pastores tienen sus buenas casas, sus hijos en buenos colegios, mientras que las ovejitas no tienen nada. Las ovejas tienen que salir a vender tamalitos, como hay, usted lo conoce, ¿verdad? Hay muchas denominaciones, organizaciones religiosas que explotan y esclavizan de tal manera a sus miembros que los mandan a vender tamales, los mandan a vender en Perú picarones, los mandan a vender comida todos los días. Todos los días esa gente tiene que trabajar, dizque para la obra del Señor, pero ¿sabe para qué? Para que construyan colegios. Colegios, ahora fuera bueno pues para ayudar a los pobres niños que no tienen dónde estudiar. Colegios privados. Yo le pregunto, mis amados, ¿será que Dios nos ha llamado a levantar colegios, a construir colegios? ¿Colegios cristianos? ¿Existe eso, colegios cristianos? Hermanos, ¿hasta dónde ha llegado la avaricia del ser humano, sobre todo de los líderes, sobre todo de las congregaciones? Y la pobre gente ahí de lunes a domingo vendiendo, saliendo a las calles, ofreciendo, hermanos, alfajores, ofreciendo tamalitos, ofreciendo sanguchitos, para llevar ese dinero a sus congregaciones, y los que se benefician de todo eso son los pastores. Para levantar colegios, para levantar los grandes locales que ellos tienen. Y para sostener el sueldo de sus pastores, que ganan de lo que ni usted se imagina. Y esclavizan a su gente. Y ellos creen, claro, lo hacen de... Yo no estoy diciendo que esa pobre gente, hermanos, va a ser condenada, no, porque ellos están siendo engañados, lamentablemente, porque estamos en tiempos peligrosos y no han discernido, y los manipulan y les enseñan que ellos están trabajando para la obra del Señor, pero no saben que están trabajando para el bolsillo de los líderes. Porque todos estos hermanos tienen grandes casas, grandes carros. Incluso hermanos en las televisiones, en los muchos programas periodísticos, los han demascarado a cada uno de estos. Como tienen casas en Estados Unidos, casas en los lugares donde ellos están, Perú, o lugares latinoamericanos como Honduras, Guatemala. Tienen carros, sus hijos están en las mejores universidades. Y la pobre gente que congrega ahí no tiene ni para comer. Discúlpeme, hermano, tal vez a usted le suene esto duro, pero esa es nuestra realidad. Y no podemos nosotros tapar el sol con un dedo. Esta es la realidad que se está viviendo dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia del Señor, por lo cual Pablo nos dice de que los últimos tiempos serían tiempos
peligrosos, porque los hombres serían amadores de sí mismos, amantes del dinero, avaros, adoradores del dinero. ¿Qué significa avaricia? Mire, vamos a ir rápido. ¿Qué significa avaricia? La avaricia viene del latín avaritia, que significa afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas, para juntarlas para uno mismo. Escuche, es un afán desordenado. ¿Okay? Cuando uno está afanado, afanoso, pero ya descontrolado, desordenado, eso no es normal. Es normal que usted trabaje, es normal que usted reciba su sueldo, es normal que usted se esfuerce. Pero cuando se convierte en un afán desordenado y su mente y su corazón está enfocado solamente en adquirir dinero para atesorarla, para guardarla debajo de su colchón, en el banco, donde usted quiera, para satisfacer y darse la gran vida, para comprarse cosas vanas. Entonces eso es un afán desordenado y ese es el gran peligro y eso es avaricia. La avaricia viene del griego pleonoxia, que significa fraude, extorsión, codicia, avaricia, desear más. Entonces, eso es la avaricia. Por eso que la Reina Valera traduce, en vez de traducir amantes del dinero, traduce avaros. Pero la pregunta es, ¿por qué es peligroso el amor al dinero? ¿Cuál es la razón que la Biblia nos advierte y nos dice de que el amor al dinero es peligroso? ¿Y por qué tenemos que cuidarnos, hermanos, de este amor que mata? Así como tenemos que cuidarnos del amor a uno mismo, que hemos hablado el domingo pasado, también tenemos que cuidarnos de que este amor no crezca en nuestro corazón y menos lo practiquemos. Número A, vamos a uno o A, como usted quiera, ¿verdad? ¿Por qué es peligroso? Porque es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10 que dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Nuevamente le digo, no es el dinero, es el amor al dinero. Ese amor, ese deseo descontrolado, ¿ok? Ese deseo descontrolado, ese afán descontrolado por adquirir riquezas para atesorarlas, para amontonarlas, para guardarlas y no compartirlas. Claro, dice, no, pero trabajo para mis hijos, sí, pero para ustedes los suyos, pero no para los demás. ¿Okay? Obviamente, usted puede trabajar para los suyos, para usted, para sus hijos, pero a los demás no le interesa a usted. Entonces, nos dice que es peligroso porque el dinero, hermano, o el amor al dinero, perdón, es la raíz, es la fuente de todos los males. Muchas cosas se cometen por amor al dinero. La gente le vende su alma al diablo por amor al dinero. Hay gente literalmente, hermano, y eso no lo estoy diciendo en forma figurativa, sino que literalmente muchas personas le venden, literalmente hacen pactos, incluso los cantantes. ¿Por qué? Porque ellos quieren dinero, quieren riqueza. Tienen algún talento, pero no pueden lograr llegar a la fama y todo eso, porque la fama es lo que les da el dinero y las riquezas. Entonces necesitan hacer algo para poder adquirir la fama necesaria para así obtener el dinero que ellos quieren y así atesorarlos. Entonces su amor, su afán, su deseo desmesurado y descontrolado es tan fuerte, su amor al dinero es tan fuerte, que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de poder obtener el dinero que ellos tanto anhelan. Y si hay que vender su alma al diablo, venden su alma al diablo. Si hay que vender su cuerpo a otros hombres, lo hacen. Hay mujeres que practican la prostitución no por necesidad. Yo no considero que tampoco esta práctica se debe hacer siquiera ni por necesidad se debería hacer, pero hay algunas que llegan a este punto por necesidad, porque no encuentran ningún trabajo, y llegan a tal desesperación que no les queda otra que vender sus cuerpos. Pero hay mujeres que tienen, pero quieren más, anhelan más, desean más, quieren cosas y anhelan cosas para ellos mismos, amor a sí mismos. Entonces quieren dinero, en sus ojos solamente están, hermanos, el símbolo de dólar o de euros. En su corazón lo mismo, en su mente lo mismo. Y quieren ser ricos, quieren ser gente que tengan posesiones, que tengan bienes materiales, que tengan riquezas, y entonces, hermanos, están dispuestos a hacer lo que sea. Si hay que vender el alma al diablo, hay que vender el alma al diablo. Si hay, hermanos, que vender sus cuerpos, venden sus cuerpos. Si hay que engañar a las almas, a las ovejas del Señor,
y aún sabiendo de que eso me va a traer la condenación, no me interesa. Si hay que trasquilar a una viuda, hermano, de repente que está en la iglesia, que a las justas no tiene ni pero de repente tiene un negocito, una carretilla donde venden sus dulces, sus cositas, pero yo tengo que quitarle el 10% porque no me interesa si ella come o no come. Lo que me interesa es que yo pueda juntar, atesorar riquezas para mí mismo. Si tengo que matar a alguien para robarle su... Mire, la vez pasada leía una noticia en el Perú. Un hombre había solicitado un préstamo al banco de 15,000 soles. ¿Ok? 15,000 soles, que son aproximadamente casi... ¿Cuánto es 15,000? Algo de 3,000 euros, 4,000 euros. Había pedido un préstamo. Y bueno, y 15,000 soles es regular dinero en el Perú. Entonces, saliendo del banco, se encontró con su familia y se fueron a un restaurante chino, un chifa que le llaman. Y está comiendo él con su familia, con su esposa y con sus hijos. Y entran unos hombres armados y le arrancan, no le arrancan, le quitan el dinero que tenía él en una, creo que era una maleta, una mochila, no recuerdo bien. Y no contentos con eso, delante de su esposa y delante de sus hijos, lo matan a balazos. Para que usted entienda a dónde puede llegar el amor al dinero. Por eso que Pablo lo dice, que es la raíz de todos los males. Si hay que matar a alguien, el que tiene amor al dinero, mata. Si tienes hermanos que, qué sé yo, enjuiciar o estafar a tus hermanos, a tus familiares, por dinero, por alguna herencia, por lo que sea, lo haces. Si tienes que eliminar a alguien para quedarte con el dinero de alguien, lo haces. Pierdes todo escrúpulo, pierdes todo valor. Entonces, por eso que Pablo dice que la raíz de todos los males, el origen de todos los males que hay, es el amor al dinero. ¿Por qué más, hermanos, es peligroso el amor al dinero? Porque te desvía de la fe. Primera Timoteo 6:10, nuevamente vamos a seguir leyendo, dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda la clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores o dolores, como dice la Reina Valera. Entonces, miren, mucha gente, por tener ese deseo desmesurado, ya sea pastores o ovejas, de tener ese deseo desmesurado de adquirir riquezas y adquirir dinero para sí mismos y atesorarlos para sí mismos, se han desviado de la fe. El amor al dinero te saca del camino de la fe, porque la fe es un camino. Te desvía de ese camino. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los caminos del Señor o los caminos de Dios? Bueno, uno de los caminos, para que usted lo pueda estudiar también, que es el camino de la fe. ¿Ok? El camino de la fe. Nosotros tenemos que andar por ese camino de la fe. Pero una de las cosas que te puede desviar de tu fe, del camino de la fe en la cual estás andando y a la cual Dios te ha llamado, es el amor desmesurado al dinero, la avaricia. Por eso que dice, por codiciarlo algunos, y está hablando aquí de los creyentes nuevamente, se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Miren, le voy a contar un testimonio de una hermana en Perú, de una iglesia que se llamaba Divino Redentor, donde yo participaba. Y yo escuché el testimonio de ella en forma directa. Sé que esto no es algo que alguien me lo contó. Le escuché a esta hermana misma. Y ella contó su testimonio un día en una vigilia llorando. Justamente la vigilia la habíamos hecho en su casa, que quedaba cerca al local de la iglesia, en Los Olivos, allá en Lima, Perú. Y esta hermanita era una preciosa hermana en la fe, con un corazón muy grande. Y teníamos vigilia de jóvenes. Y la hermana nos proporcionó que hiciéramos la vigilia en su casa, ¿no? Tenía un espacio, una casa grande, muy grande. Tenía algo de 5 pisos, recuerdo la casa, muy bonita. Y en la primera planta, abajo también tenía un sótano y ahí tenía un espacio grande. Entonces ahí era tan grande que entramos algo de casi 50 jóvenes. Hicimos una vigilia, muy bonita la vigilia y todo. Y qué lindo. Y oí el testimonio de esta hermana.
Esta hermana nos cuenta de que, bueno, que conocía al Señor, se habían convertido ella y su esposo, y vivían una vida linda en el sentido porque habían conocido al Señor y se amaban con su esposo, con sus hijos, todo hermoso. Pero bueno, por cuestiones de la vida tenía ella en su corazón siempre este deseo de tener más. No era una persona que tenía su terrenito, su casita, creo que no tenía solamente la parte del primer piso, estaba construida, pero no estaba techada. Y entonces ella tenía la costumbre, había tenido siempre la costumbre, incluso antes de ser creyente, dice, de jugar o comprar loterías. Y en el Perú hay una lotería que se llama La Tinca, que hasta el día de hoy existe. Los que son peruanos saben esto. Entonces es como aquí como el Super Enaloto, ¿verdad? Entonces allá está La Tinca. Y ella compraba siempre desde antes de ser cristiana. Y cuando se convirtió también de vez en cuando compraba su billete de La Tinca, su lotería. Hasta que dice que un día compra La Tinca y hermano se saca el premio mayor. ¡Wow! Ella le dio gracias al Señor y todo. Y con su esposo, que él se sacaron, wow, el premio mayor de la tinca, de la lotería. Y hermanos, y bueno, pues dijo, bueno, pues esto viene de parte de Dios, ¿verdad? Porque yo quiero construir mi casita, quiero darle lo mejor a mis hijos y Dios es bueno. Y la hermana pues construyó y justamente por eso le digo, yo vi su casa de 5 pisos, una casa muy hermosa, muy bonita, hermana, su casa y lindo, todo lo que tenía dentro, donde nosotros hicimos la vigilia de jóvenes. Y luego pues construyó su casa, levantó hasta el 5 pisos, se compró su carro, se compró una flota de carros para transporte público y lo demás lo metieron al banco. Lo metieron al banco y su esposo dijo, metámoslo a mi nombre. Bueno, pues eran casados, lo metieron al nombre del marido. ¿Qué pasó? Ese amor desmesurado al dinero por querer, por haber codiciado, corrompió el corazón de su marido. Su marido con el dinero que tenía, las mujeres, usted sabe que cuando un hombre tiene dinero, no le importa si es viejo, casado, feo, pelado, si tiene dinero, ahí hay que estarle, ¿verdad? Entonces las mujeres comenzaron a coquetear al marido y el hombre que era cristiano, se metió con una mujer joven, sacó el dinero de la banca, se lo llevó todo, abandonó a su esposa, abandonó a sus hijos y se fue con otra mujer. 20 años más joven que él. Y por consiguiente, sus hijos también, cada quien fue por su lado, cada quien hizo su vida por su lado. Esa familia, hermanos, se destruyó. Esa familia se destruyó. La hermana se quedó sola, creo que con su hijo menor, que era menor de edad, con el último. Y pues ella decía, ¿de qué me sirve esta casa de 5 pisos y todo lo que tengo si no puedo tener a mi esposo, a mis hijos, a mi familia? No, estas cosas no me dan amor, no me dan felicidad. Yo pensaba, decía, que el dinero me iba a dar felicidad y que iba a solucionar todos mis problemas, pero lejos de darme felicidad me trajo desgracia y lejos de solucionar mis problemas me trajo muchísimos problemas y sufrimientos y sinsabores. Y ahí estaba la hermana. Ella, claro, perseverando en el Señor, pero aprendió la lección. Para que usted entienda, hermanos, el esposo se desvió de la fe, los hijos se desviaron de la fe. Y ella, por haber anhelado la riqueza, fue traspasada de muchos dolores. Entonces, hermanos, no dejemos que el amor al dinero llene nuestro corazón porque eso te desviará de la fe. Este mensaje, sobre todo, hermanos, va dirigido a nosotros, porque como creyentes en el Señor que estamos en este país, Europa, Italia, hermanos, lamentablemente todos hemos venido aquí a trabajar y está bien, pero no nos enfoquemos solamente en el trabajo y el dinero. Trabajemos, claro que hay que trabajar, pero no trabajemos para hacernos ricos, no trabajemos para amontonar para nosotros mismos. Tampoco le estoy diciendo que usted trabaje y me deje a mí, no, usted sabe, usted me conoce y saben perfectamente que yo nunca le he pedido nada a nadie, ni mucho menos uso la palabra para extorsionarlo a usted o para asaltarlo a usted o para quitarle su dinero a nadie.
Usted lo sabe perfectamente. Yo trabajo. Para los que escuchan esto, yo trabajo. Yo como pastor de la iglesia Luz a las Naciones de Firenze, Italia, yo trabajo con mis manos. Mientras Dios me dé salud y hasta que Dios me lo permita, trabajaré. ¿Ok? Entonces, pero mire, hermano, pero no trabajemos para hacernos ricos. No trabajemos, hermanos, para amontonar para nosotros mismos. Trabajemos como lo que decía el domingo pasado, el texto que leímos. El que antes robaba, ahora trabaje con sus manos en lo que es bueno, para que tenga que dar a los necesitados. El dar es parte del amor y esto es bueno porque cuando tú te despojas de lo que con tanto sacrificio tú obtienes por medio de tu trabajo y te despojas, pero me estoy refiriendo no para enriquecer al pastor, me estoy refiriendo para dar al necesitado. Cuando usted da, dé. Por eso yo siempre le he enseñado, hermanos amados. Yo nunca le he dicho, siembre en mí o siembre en mi ministerio. No, 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 no. Claro que hay que traer a la iglesia a lo que usted ponga, Dios ponga en su corazón, o sea, me refiero a la iglesia como tal, porque hay gastos que sustentar, el pago del local, de la luz y cosas así. Y sobre todo para ayudar a los que lo necesitan, y usted lo sabe que lo hacemos. O sea, yo no estoy hablando en balde, no estoy hablando cosas que no son. Usted, todos los que están años en esta congregación y han pasado por las distintas juntas directivas, saben perfectamente que jamás administramos el dinero que ustedes traen con tanto amor y con tanto sacrificio para el beneficio propio, no para mi beneficio ni el beneficio de los líderes ni de nadie. Si lo usamos para pagar lo que se tiene que pagar, ¿ok? Y para poder ayudar al que lo necesita. Ese siempre ha sido, hermanos, el centro de la administración que le damos al dinero en este sentido. Pero, hermano, mire, la importancia, por eso, cuando nosotros aprendemos a dar al necesitado, por eso dé. Tal vez aquí usted no, por eso acá yo no les exijo mucho porque acá no hay, somos de alguna u otra manera, todos trabajamos y tenemos un ingreso de alguna u otra forma, pero hay gente tal vez en su país, hermanos en Cristo en su país, donde usted es, que de repente no tienen nada, no tienen que comer, no tienen un sustento, ahora en la medio de la pandemia no tienen peor de dónde coger, y usted que tiene algo, que Dios le bendice, que Dios le da, mande. Mande. Comparta su pan con el necesitado. Vista al desnudo. Ese es el mensaje del Evangelio, mis amados hermanos. El mensaje no es que usted traiga su dinero a la iglesia para que, porque lamentablemente, hermano, ya hoy uno dice, sí, pero antes son los líderes los que tienen que administrar. Claro, siempre y cuando lo administren bien. Pero y con eso no le diciendo que usted no traiga, ya le dije, tiene que traer porque hay que también sustentar. Tenemos un techo donde nos protege de la lluvia, nos protege del frío, del calor. Cuando nos reunimos, ahora por la pandemia no lo podemos, pero cuando nos reunimos físicamente, tenemos un lugar y ese lugar pues no es gratis, hay que pagar. Y para eso pues se necesita contribuir. Y hay que hacerlo también con amor y con cariño y agradecidos a Dios porque tenemos un localcito donde poder congregarnos, donde poder escuchar cómodamente la palabra del Señor. Pero sobre todo, hermanos, dé a aquel que lo necesita. Si usted conoce, tiene amigos, hermanos en Cristo allá en sus países, que usted sepa, comparta las bendiciones que Dios le da. Comparta con el que lo necesita. Eso hará que en su corazón se arranque, se desarraigue toda raíz, hermanos, de avaricia. Cuando nos volvemos dadivosos, o sea, de dar, y eso es amar, se arranca de nuestra alma y de nuestro corazón toda raíz de avaricia. A su nombre, gloria. Entonces, hermanos, cuidémonos porque nos desvía de la fe. Voy a leerlo rapidito. Siguiente. ¿Por qué es peligroso el amor al dinero? Porque te hace caer en las tentaciones y en los lazos del maligno. 1 Timoteo 6:9 dice, mas los que pretenden ser ricos caen en la tentación y en el lazo, y en muchas codicias insensatas y pecaminosas, las cuales hunden a los hombres en el abismo de la ruina y de la perdición. La Biblia lenguaje sencillo traduce, pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás, son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Entonces, mire, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Él está presto a tentarnos. Y él sabe cuáles son las debilidades del ser humano. Y una de las tentaciones, hermanos, que el enemigo realiza con el Hijo de Dios, con los creyentes, es por medio del dinero.
Por eso que a nuestro Señor Jesús dice que lo llevó a un monte alto y le enseñó los reinos de la tierra. Y la Reina Madre dice, y la gloria de ellos. Muchos no entienden qué cosa es la gloria de ellos. Cuando se habla de la gloria, es de las riquezas de ellos. Por eso que se habla de que las naciones traerían la gloria de ellos a Jerusalén, o sea, sus riquezas. Entonces el diablo sabe que lo lleva al monte alto y le dice, mira, todo esto te daré, ¿okay? Porque a mí me ha sido dado, si tú postrado me adoras. Le enseñó las naciones y las riquezas de ellos. Dijo, todo esto yo te lo daré. Entonces el diablo nos conoce y si tentó al Señor con esta área, imagínense, hermanos, en nosotros. Con mucha mayor razón. Entonces por eso es que muchas veces se nos tienta con el dinero y tenemos que tener mucho cuidado con el dinero. Y si nosotros, hermanos, si tenemos amor al dinero, que estamos en nuestra mente el deseo de ser ricos o el de tener grandes posesiones, les aseguro que vamos a caer en la tentación del diablo y en el lazo, eso es la trampa del diablo, o que nos va a tener cautivos o esclavos, y en muchas codicias insensatas y pecaminosas, perniciosas, las cuales nos van a hundir en el abismo de la ruina y de la perdición. Entonces no caigamos en las trampas de Satanás. Amén. Porque los que solo piensan en hacerse ricos caen en las trampas de Satanás. Y ellos son tentados, dice, a hacer cosas tontas y perjudiciales. Entonces uno de los lazos del enemigo, las trampas del enemigo, es la riqueza. ¿Okay? Porque el que anhela las riquezas y el que tiene amor por la riqueza está dispuesto a hacer lo que sea. Si tiene que, diríamos así, usar la palabra para engañar a los demás, lo va a hacer sin ningún escrúpulo. D. No deja que la palabra de Dios produzca frutos. El amor al dinero no deja que la palabra de Dios produzca frutos. Mateo 13:22. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado. Y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Oiga eso. Acá obviamente es las parábolas del sembrador y usted lo conoce. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje. Tal vez usted hoy está oyendo el mensaje. Pero tal vez los negocios de esta vida, les preocupan demasiado los afanes de esta vida. Y sobre todo el amor por las riquezas los engañan. Y todo esto ahoga el mensaje. ¿Por qué hoy los cristianos de hoy no producimos los frutos del Espíritu que deberíamos tener? ¿Por qué no tenemos el carácter de Cristo los cristianos que estamos dentro de las congregaciones? Porque estamos afanados en las preocupaciones de este mundo, en los afanes de este mundo y sobre todo en el engaño de las riquezas. Y nuestro corazón está enfocado en obtener riquezas para amontonarlas, hermanos, y eso nos desenfoca de lo que verdaderamente es importante, que es el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás vendrá por añadidura. A su nombre gloria. El amor a las riquezas o al dinero produce tibieza espiritual. Apocalipsis 3:15 al 17. Dice, Dios habla hoy, yo sé todo lo que haces, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. Y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Palabras duras de nuestro Señor para la iglesia de la Odisea. Y obviamente cuando usted ve aquí, dice, escribe al ángel, al mensajero de la iglesia en la Odisea. Yo conozco tus obras. Yo sé todo lo que haces. ¿Quién es el ángel de la iglesia de la Odisea? El mensajero, el pastor, el responsable. ¿Se da cuenta que primero va dirigido a los pastores? Y aquí le dice, yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Pues tú dices, ¿cuál era la razón de su tibieza espiritual? O sea, que no era no era ni para allá ni para acá. Era como le dicen un Raimundo, un pie en el reino y un pie en el mundo, tibio. No se identificaba ni con los incrédulos ni con los creyentes plenamente, estaba a la mitad. Era medio incrédulo y medio creyente.
Y usted lo sabe, hermanos, que hoy algo que caracteriza la vida de los cristianos del tiempo de hoy, que nos ha tocado vivir, y sobre todo de las iglesias que están en países, diríamos así, económicamente bien, como es el caso de Italia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera, la gran mayoría de cristianos, hermanos, son cristianos tibios. No se identifican plenamente con la causa de Cristo y tampoco se entregan completamente a ser mundanos. Están en una tibieza. ¿Ok? La tibieza espiritual. No arden de amor por Dios, ni por su obra, ni por nada, pero tampoco se entregan plenamente a ser incrédulos. Están ahí. Ahí les va. ¿Pero por qué? Porque su interés es más el dinero, la riqueza. Por eso dice, la razón de la tibieza era, pues tú dices que eres rico, materialmente. Pero espiritualmente, ¿qué cosa era? El Señor le dice, y no te das cuenta que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. F. Es una forma de idolatría. Mateo 6:24 dice, la Dios habla hoy, nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede. O eres de uno o eres del otro. No puede ser tibio. Nuevamente, ¿la ves? ¿Pero por qué es idolatría? Efesios 5:5, la Biblia al día dice, porque podéis estar seguros de que nadie que sea avaro, que es amante del dinero, y entre paréntesis dice, es decir, idólatra, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. De manera de que el amor al dinero es una forma de idolatría. Por eso que en la definición de una de las traducciones vimos que los hombres serán adoradores del dinero. Tendrán al dinero, a las riquezas como Dios. Por eso que hay un Dios que se llamaba Mamón o Mamona, que es el Dios de las riquezas. Por eso que en otro evangelio dice, no podéis servir a Dios y a Mamón, que es el Dios de las riquezas. Amén. Entonces, hermanos, el amar al dinero, o sea, el querer, ese deseo desmesurado de ser avaro y ese deseo desmesurado de querer dinero para amontonarlo, para atesorarlo, porque recuerda que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, eso es idolatría y ningún idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, recuérdalo. Por eso es peligroso. Y último, lleva a la condenación eterna. Lucas 16:19, y esto lo habíamos leído la vez pasada, lo habíamos mencionado, el domingo pasado. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendideces. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Note que aquí se nos dice de que el mendigo murió, pero no dice que fue sepultado. Otro día le voy a explicar en profundidad todo este texto, ¿okay? Porque en las afueras de Jerusalén había un lugar que se llamaba el Valle de Hinón. Ahí se botaba la basura y animales muertos y mendigos que no tenían familia, los arrojaban ahí. Y ese lugar siempre estaba ardiendo y estaba lleno de gusanos. Esa es la figura que usaron para tanto Jesús como los profetas para anunciar acerca del castigo eterno o de la destrucción eterna. ¿Okay? El Gehenna que le llaman, que es en el Valle de Hinón, está la realidad. Era un basurero, siempre estaba ardiendo en fuego porque siempre había algo que quemar ahí, muertos, cadáveres de animales o de mendigos. Por eso que aquí no se nos dice que el mendigo fue sepultado. Muy posiblemente, y quizás sea lo que habrá sucedido según la parábola, es que al mendigo lo echaron a ese lugar que para los profetas lo usaban como simbolismo del castigo eterno. ¿Okay? Lo echaron ahí para ser quemado, porque era un mendigo, no tenía un lugar ni dinero para ser sepultado. ¿Okay? Y dice, y murió también el rico, y fue sepultado. El rico sí fue sepultado, porque tenía dinero, incluso hasta para quedarse una buena sepultura y un buen velorio, y contratar mujeres que lloraban, las lloronas, las famosas lloronas, etcétera, etcétera. Y un funeral con pompas y platillos. Pero sucedió algo, dice, y en el Hades, que es el lugar de los muertos,
el rico, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, tus bienes materiales, obviamente, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Esto nos muestra justamente lo que será el castigo eterno, hermanos, para todos aquellos, y Jesús lo dice también en el capítulo 12 de Lucas, cuando habla del rico insensato, ¿se acuerdan? Habla la parábola del rico insensato, la cual leyó nuestro hermano Alejandro, me parece, el domingo pasado, donde se habla de un hombre rico que su heredad había producido muchos frutos, y pensando en sí mismo dijo: ¿qué haré? Pues tengo muchos frutos. Ya sé lo que haré, dijo: derribaré mis graneros y los haré más grandes. Y luego diré a mi alma: alma, y ahí dice: ahí guardaré todo lo que tengo. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes guardados tienes para muchos años. Come, bebe, alégrate, gózate. Y el Señor le dijo: necio, he aquí que esta misma noche vienen a pedirte tu alma, que es tu vida realmente, tu vida. Y todo lo que has guardado, ¿para quién será? Y dijo: así, ¿cómo así? Un necio. Es todo aquel que es rico para consigo mismo, pero no es rico para con Dios. ¿Y cómo puedo ser rico para con Dios? ¿Dándole al pastor? No, dando al necesitado, dando a aquel que no tiene. Como este hombre rico de Lucas 16, que el mendigo quería solamente saciar su hambre con las migajas, pero él no fue capaz de darle ni siquiera un pan. Ahora él está atormentado y anhela gotas de agua. Y él pide que Abraham mande a Lázaro para que refresque su lengua, porque estaba atormentado en una llama. Entonces, hermanos, miren, el amor al dinero, porque eso nos vuelve egoístas, nos vuelve avaros, nos lleva a la condenación eterna. El consejo de Dios, y aquí terminamos. El consejo de Dios está en Lucas 12:15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El pensamiento del mundo es: tanto tienes, tanto vales. Tienes mucho, vales mucho. No tienes nada, no eres nada ni nadie. Mas para el pensamiento de Dios no es así. Por eso dice: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, tu vida, mi vida, no consiste en la abundancia de bienes que posees. Para Dios no es cuánto tienes, tanto vales, no. Para Dios no interesa los bienes espirituales, que tú puedes ser un mendigo que no tenga nada, así como el caso de Lázaro, un mendigo, pero era un hombre justo, y por su justicia, para Dios lo que le interesa es lo que tú tienes dentro de ti. Y eso es lo que te acompañará por la eternidad. Entonces, hermanos, la vida tuya y mía no consiste por las cosas que tú posees, ni por tu casa, ni por tu carro, ni por tu plata guardada, ni por tu tarjeta oro, lo que tú tengas. No, no, sino por lo que tú tengas dentro de ti, por las obras de justicia que hay dentro de ti, las obras que te acompañan, obras justas, de ayudar al necesitado, de compartir lo que tienes, de compartir las bendiciones que Dios te ha dado con aquel que lo necesita, con aquel que no tiene, con el pobre, con el menesteroso, con la viuda, con el desamparado. Proverbios 23:5 dice: no pongas tus ojos en las riquezas que no puedes adquirir, porque ellas tomarán alas como el águila y se irán volando por el aire. Las riquezas son inciertas, no son seguras. Viene un debacle económico y pierdes todo. Hay gente que ha perdido todas sus riquezas amontonadas y se han suicidado. ¿Okay? No pongas tus ojos en las riquezas. Y para terminar, 1 Timoteo 6:6 dice: y claro está que la religión, y recuerda que le dije que este capítulo de 1 Timoteo está basada de los hombres que usaban la religión, o pastores, maestros que usaban la religión o la piedad, que es lo mismo, como una fuente de riqueza material. Y mire lo que dice aquí: y claro está que la religión es una fuente de gran riqueza. Claro que sí, pero solo para el que se contenta con lo que tiene. Oiga eso. Porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. Nuestra religión, que es el cristianismo,
es una gran fuente de gran riqueza, pero no de riqueza económica. Esta riqueza la vas a obtener solamente si te contentas con lo que tienes. Porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarlo. Eso lo dijo Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya podemos darnos por satisfechos. Porque el que anhela más que esto, cae en tentación y lazo. Pero tú, hombre de Dios, le dice Pablo a Timoteo, huye de estas cosas. Huye. Tú, hermana, hija de Dios. Tú, varón, hijo de Dios. Tú, predicador de la palabra de Dios, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual es un amor que mata. Que el Señor los bendiga y los guarde de este tipo de amor. Les mando un abrazo fuerte en el nombre de Jesús. Amén.